Ahora sí, ya con estos valores puedo calcular otro concepto que se llama frecuencia relativa, H sub i. Y eso es igual a la frecuencia absoluta dividido entre n. Y n voy a volverlo constante con F4. Y le doy igual. Entonces puedo copiar esa celda hasta abajo. Perfecto. Ahora voy a centrear y voy a enmarcar y le voy a dar solamente 2 decimales porque con 2 decimales es que estamos trabajando. La sumatoria de la frecuencia relativa tiene que ser 1 y me tiene que dar 1. Como ven, 1 clavado, no puede darme 0,999 ni tiene que darme 1.01, no, 1, siempre es 1. Y hasta ahí ya tenemos dos conceptos, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ahora tenemos otro concepto que es la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub i menor que, y vamos a llamarla, y voy a recalcar con un signo de menor, frecuencia absoluta acumulada menor que. Y esta se calcula de la siguiente manera, es una sucesión de sumas, por tanto, igual, el primer valor de la frecuencia acumulada menor que es 7. Ahora, a ese 7 debo sumarle la siguiente frecuencia absoluta, que es 4. Y así sucesivamente, por tanto, voy a poder jalar esto también hasta llegar al último valor. Ojo, aquí 32 tiene que darme igual que el número total de datos. Y como ven, concuerda. Entonces, ahí son varias verificaciones que puedo ir realizando. Ahora voy a realizar la frecuencia acumulada relativa menor que sería H mayúscula sub i menor que. De la misma manera, igual, H sub i es el primer valor, y a ese valor le sumo la siguiente frecuencia relativa. Y así puedo jalar la función hasta llegar abajo, y la sumatoria, como ven, debe dar 1 al final, en el último dato. Entonces lo centreo y lo encuadro. Ojo, la frecuencia relativa también puede expresarse en porcentaje. Si expreso en porcentaje, puedo hacer también lo siguiente. Puedo expresar en porcentaje de H sub i. Y eso es igual a esto por 100. Sumo o aplico la misma función a todos los demás. Le doy los decimales necesarios y hago la suma. Tiene que dar 100%. Ahí está, 100%. Entonces, puedo expresar de esa manera también, ¿sí? Muy bien, ahora viene la frecuencia absoluta acumulada mayor que. En esto hay que tener un poco de cuidado porque el concepto parte del número total que tenemos de datos, y eso es igual a 32. Partimos de 32, que es el número total de datos, tanto aquí como aquí y también acá. Parto de ese valor. El siguiente valor va a ser igual al primer valor menos, este caso es menos, la segunda frecuencia, la primera frecuencia absoluta. Igual menos la segunda. Y así puedo ir jalando hasta llegar a tener esta misma frecuencia absoluta. La última de las frecuencias absolutas se tiene que repetir en la última frecuencia total acumulada mayor que. Entonces se cumple también esta otra regla, ¿no? Ojo. Frecuencia relativa acumulada, que va a ser H mayúscula sub i mayor que. También partimos del valor máximo, que en este caso va a ser 1. Igual, a ese 1 les restamos la primera frecuencia relativa. Y eso lo podemos jalar hasta llegar a la última, que debe concordar con el último valor, 0.25, 0.25. Entonces tenemos ahí todas las frecuencias habidas y por haber. Entonces, como pueden ver, esta es mi tabla de distribución de frecuencias, de donde yo puedo ya trabajar con estos valores para hacer algunos gráficos. Por ejemplo, quisiera graficar la frecuencia versus la marca de clase para ver el tipo de distribución que tiene, y lo podemos hacer.
Me voy a posicionar en esta casilla y voy a insertar un gráfico. Voy a insertar un gráfico de barras. La primera, columnas, ¿no? Columnas agrupadas, dice. Entonces me aparece este recuadro, que está vacío por el momento. Lo voy a volver lo más cuadrado que pueda, porque las gráficas siempre tienen que ser cuadradas. Voy a darle un fondo azul, que es en el que mejor se nota los diseños. Y voy a hacerle clic acá en seleccionar datos. Voy a seleccionar datos y voy a agregar datos. Me dice nombre de la serie. Voy a darle distribución de frecuencia. Y voy a ver cuáles son los valores que necesito para la serie. Son las frecuencias, estos valores, sin contar el total. Y le doy clic acá y le doy a aceptar. Ahora quiero editar. Ojo, vean acá, en este nuevo recuadro voy a editar los nombres de mis valores que están repitiéndose, es decir, de los valores que dan las frecuencias. ¿Y cómo los voy a nombrar? Con la marca de clase. Voy a seleccionar todas las marcas de clase y voy a darle aceptar y aceptar. Como pueden ver, aquí ya tengo el gráfico de la distribución de frecuencia, donde en el eje Y tengo a las frecuencias. La altura de cada una de estas barras es la frecuencia que tiene la distribución correctamente. Y estos valores de acá abajo son los valores que tiene la marca de clase. Vamos a arreglar un poquito para que se parezcan más. Vamos a hacerle doble clic sobre los números de las abscisas y vamos a corregir en la parte final donde dice número, y voy a ponerle número correspondientemente y le voy a poner 3 decimales, porque nuestra marca de clase debería estar con 2 decimales. Pongámosle 2 decimales y correctamente me quedará ese valor, la gráfica con 2 decimales. Como pueden ver, tiene 2 decimales y yo voy a redondear aquí a 2 decimales la marca de clase. Listo, perfecto. Entonces tengo la tabla con 2 decimales, tengo mi gráfico con 2 decimales, porque esos son los decimales que tienen los datos originales. No me sirve con 3 decimales, porque estaría rompiendo las reglas de redondeo y estaría rompiendo las reglas de cifras significativas. Solo rompo las reglas de cifras significativas para cuando quiero incursionar en los intervalos de clase, porque ahí necesito los valores reales, denominados estadísticamente reales. Entonces ahí aplico. Y ahora bien, ya tengo. Pero esto todavía no se parece a un histograma de distribución de frecuencias. Entonces yo tengo que darle algunas propiedades. Voy a hacerle clic sobre el gráfico. Voy a irme a formato, a diseño, y voy a seleccionar datos otra vez. Entonces voy a agregar otra serie, primeramente. Voy a agregar otra serie y le voy a llamar A. Y voy a agregar los datos. Primeramente necesito la frecuencia. Y solamente voy a agregar la frecuencia. No voy a hacerle nada más a los siguientes datos. Voy a hacer clic sobre ellos. Me voy a ir a insertar. Hago clic y me voy a gráfico de líneas. Y lo voy a volver una línea. Como pueden ver, esto se llama polígono de frecuencias. Voy a seleccionar todos mis secciones y voy a hacerle doble clic. Muy bien. Entonces al hacer eso, tengo aquí, voy a ampliar este recuadro que se amplía y me dice ancho del rango. Y aquí está bastante ancho. Entonces voy a darle hasta 0 y el otro también voy a darle hasta 0. Entonces voy a darle mejor aquí para que sea 0. Traten de hacerlo 0. Muy bien. Cierran eso y tengo el diseño. Entonces este sí es un histograma de frecuencias, donde voy a representar tanto que las frecuencias absolutas, como pueden ver en el eje Y, como las marcas de clase. Las marcas de clase son los valores centrales, porque es el promedio de los valores extremos de cada pilar, y tenemos también el polígono de frecuencia que está denotado por esta otra línea. Entonces de esa manera es que podemos trabajar ya con nuestros diagramas. Hasta ahí está todo el cálculo para las distribuciones de frecuencias. Ahora bien, vamos a aplicar algunos conceptos que también son parte de la estadística descriptiva, que son los siguientes. Quiero calcular el promedio.
X medio, vamos a llamarle, X mayúscula M, promedio. ¿Cuál es el promedio de nuestros datos? Hay dos posibilidades, como ustedes saben. Podemos calcular a mano alzada o podemos calcular directamente con el Excel. Ustedes ya han visto en las diapositivas que les he presentado cómo calcular analíticamente, es decir, a mano, con calculadora, lápiz, papel y goma. Pero aquí en Excel podemos hacerlo de una manera mucho más rápida. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, igual, y voy a poner promedio, y busco promedio. Entonces aquí se encuentra promedio, le hago doble clic, y me dice cuál es el promedio de los números que usted quiere calcular. Entonces yo quiero sacar el promedio de las marcas de clase, porque ese es el promedio de mis datos tabulados. Ojo, cuando son los datos tabulados, tengo que sacar el promedio a través de las marcas de clase, del Y sub I. Y cierro, paréntesis, igual, 229. Ahora, esto es cuando es tabulado. Cuando no está tabulado, puedo aplicar exactamente lo mismo. Digo igual, promedio. Pero voy a aplicar de los datos que no están tabulados, es decir, tal cual han llegado a mis manos. Y le doy igual. Como pueden ver, hay una diferencia, ¿sí? Esto es no tabulado. Entonces, cuando no está tabulado, mis datos me van a dar un promedio diferente al promedio de los datos que han sido tabulados. Mucho ojo con eso. Es por eso que normalmente en estadística te dicen, calcule el promedio o cualquier otro estadístico para datos tabulados o para los datos no tabulados. Siempre hay que tener el cuidado de no confundir qué datos usar o cómo usar los datos para hacer algún cálculo de algún estadístico, ¿sí? Entonces vamos a calcular nosotros para ambos todos los parámetros más importantes que necesitamos aplicar para bioestadística. Uno de los más importantes, el promedio. Entonces el promedio para nosotros es uno de los datos más importantes. Vamos a centrarlo y vamos a tenerlo ahí. Otro estadístico importante es la mediana, que se simboliza M sub E, mediana. La mediana es aquel estadístico que divide en dos partes iguales a todos los datos. Es decir, si tenemos 20 datos, 10 datos están por debajo de la mediana y 10 datos están por encima de la mediana. Entonces, ahora, ¿cómo se calcula? Para los datos no tabulados es muy sencillo. Ponemos mediana y tenemos el valor. Y me dice qué números. Entonces, para datos no tabulados, están ahí, se los selecciona y Enter. Y la mediana es 3.08. Mientras que para los datos tabulados ya comenzamos con un pequeño inconveniente. Primeramente tenemos que ver ciertas características de nuestra tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Debemos analizar tanto las frecuencias absolutas acumuladas menor que, como las frecuencias absolutas, y determinar dónde se va a encontrar la mediana. Entonces, para calcular la mediana necesito un dato extra, ¿sí? Y ese dato extra lo voy a diseñar, lo voy a poner acá antes de la mediana. Eso es n dividido entre 2. Ese coeficiente tengo que buscar inicialmente. Eso es igual a 32 dividido entre 2. 16. Ajá. Entonces tengo que ver dónde está ese dato 16. Y ese dato 16 va a estar contenido entre 15 y 18, donde las frecuencias absolutas menor que. Entonces, voy a asumir que el número 16 va a estar más cercano a este intervalo de clase, que lo voy a pintar de color plomo oscuro. Entonces, en el intervalo de clase 4, estoy asegurando que va a estar la clase, se llama la clase mediana. Por tanto, voy a aplicar una fórmula que en este momento les voy a presentar. La mediana va a ser igual al valor y menos 1 del intervalo de clase mediana
más el valor del intervalo de clase mediana, es decir, del rango de la clase mediana, C sub i, multiplicado por n medios, que ya hemos calculado es 16, menos la frecuencia absoluta de una clase anterior a la mediana, todo dividido entre la frecuencia absoluta menor que de la clase mediana menos la anterior. También puede calcularse con esta otra ecuación que es equivalente, ya que f de la clase mediana menos una frecuencia anterior es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Por tanto, veamos el cálculo. Aplicamos igual. ¿Cuál es y sub i de la clase mediana? Es este de acá, 2.99. Perfecto. Más paréntesis, aceptar, y C sub i es 0,665. Este de acá. Multiplicamos paréntesis, aceptar, y va a haber una división, si se dan cuenta, y tengo un paréntesis arriba y voy a tener otro paréntesis abajo que son los factores que voy a introducir ahora. N medios ya lo tengo calculado, menos la frecuencia anterior a la clase mediana, 15. Perfecto. Abajo, la frecuencia de la clase mediana, 18, menos la anterior, 15. Y enter. Y es 3.21 el valor de la mediana para datos que han sido tratados estadísticamente inicialmente, es decir, para datos que están en una tabla de distribución de frecuencias. Mientras que la mediana para los datos tal cual han llegado, aunque estén tabulados, no significa que sean datos que han sido tratados, estos datos simplemente están ordenados en una tablita cualquiera, me da 3.08 y mientras que en la distribución es de 3.21. Entonces hay que tener cuidado, como pueden ver, los valores son diferentes. Ese es un valor que se calcula. Normalmente son esos los valores que me interesan.